¿Qué tal, familia? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un episodio más de Biblia Fácil. Como sabéis, lo que intentamos en esta serie es que vosotros tengáis herramientas para tomar una decisión o para tomar una conclusión sobre quién era este personaje llamado Jesús y también qué es lo que dice la Biblia. Como sabéis, estamos siguiendo ahora algunos fragmentos del Evangelio de Marcos, un texto que escribió, seguramente dicen, a petición del apóstol Pedro, es decir, personas que estuvieron cerca de este personaje histórico como es Jesús y que se dedicaron después, posteriormente, a relatar las cosas que vivieron. Y hoy vamos a ver una de las cosas que vivieron, una de las escenas o de las situaciones con las que se encontraron. Jesús ya estaba creciendo su fama por toda la zona de Judea, de Galilea, actual Palestina, Israel, y había mucha gente que estaba interesada en ir a escuchar lo que decía y a ver lo que hacía. Y en esta ocasión Jesús se encontraba en casa con muchísima gente, de manera que los que venían de fuera no podían entrar porque estaba a reventar. Pero hubo un caso, y es 4 personas que llevaban un paralítico en una camilla y ellos querían acceder donde estaba Jesús, pero lo tenían complicado. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, subieron al techo, es decir, bueno, al techo, al tejado de la casa. Sabéis que en esa zona las casas, más o menos la estética, son cuadradas en el sentido de que el techo es llano, es plano, como en muchos otros lugares hoy día. A mí mi mente me vienen las casas de Canarias, las Islas Canarias. Los que hayáis estado, las veis blancas, pero el tejado es plano, ¿no? Y eso es lo que da esa forma de una casa cuadrada. Bueno, ellos subieron y lo que hicieron fue levantar el techo, es decir, hacer un agujero para poder bajar. Imaginaos toda la faena para que esa persona que no se podía valer por sí misma, en el sentido de que no podía andar, era paralítico, pues pudiera acceder a Jesús, con la esperanza de que ese hombre hiciera algo y le pudiera sanar. Entonces, cuando llegaron, Jesús se quedó asombrado de que pudieran hacer eso. Y dice el texto, eso está en el capítulo 2 de Marcos, versículo 1 al 12, es todo el texto, pero vamos a ver poco a poco, porque es súper interesante. Dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabéis lo que generó esa frase? Imagínate qué frase es tan sencilla, pero dice que estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas son las personas que interpretaban, los eruditos, las personas que interpretaban las escrituras que tenían de la ley de Moisés, dadas muchos siglos antes, y también los escritos de los profetas. La Biblia que ellos tenían en ese momento, ¿no? Entonces, que sería el Antiguo Testamento, más o menos, correspondería a lo que hoy tenemos con el Antiguo Testamento. Y ellos escucharon lo que Jesús había dicho, de que tus pecados te son perdonados. Y dice que estas personas pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Pero qué está diciendo? Dice, está blasfemando, está hablando contra Dios en realidad. ¿Por qué? Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sabéis una cosa? Esos entendidos tenían razón. Porque no es simplemente... Imaginaos una cosa. Si alguien va y os golpea la cara,
Y yo voy a esa persona que os ha golpeado la cara y le digo, mira, yo he visto lo que le hiciste, pero yo te perdono. ¿Qué sentido tendría? No tiene ningún sentido. Es decir, el único que puede perdonar si yo atento contra ti, eres tú mismo. Tú puedes perdonarme a mí, pero solo tú, porque eres el único contra el que he atentado. Entonces, lo que estaban diciendo los escribas es, ¿quién es este que puede perdonar, que dice que perdona pecados? ¿Qué es el pecado? El pecado, y así se define, es toda acción que atenta contra Dios. ¿Por qué una declaración como la que hace Jesús es tan problemática y a la vez tan interesante? Os dejo con esa pregunta. ¿Por qué el hecho de que este hombre llamado Jesús dijera, hijo, tus pecados te son perdonados? Aquí tenemos que decir, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué razonamiento le daríamos? Os invito a que colguéis vuestras respuestas y la semana que viene lo volvemos a ver. En el próximo capítulo seguimos. Lo desvelamos. Así que atentos, muy atentos. Nos vemos.